El ingeniero se burló del mecánico negro. Si arreglas esto, me caso contigo. Lo arregló. James, un mecánico experto, trabajaba en su pequeño taller, arreglando coches que otros no podían. Un día, un elegante coche de lujo entró en el aparcamiento y dejó atrás a Laura, una mujer segura de sí misma y bien vestida, que inmediatamente miró a James con desprecio. Tocó el capó con indiferencia y dijo: «Este coche ha estado fallando, pero estoy segura de que alguien como tú no puede arreglarlo». Con una sonrisa burlona, añadió: «Si puedes arreglar esto, me caso contigo». James, sin dejarse intimidar por su arrogancia, respondió con calma: «Lo arreglaré». No se trataba de la apuesta. Se trataba de demostrar que podía hacer lo que ella dudaba. James siempre había estado acostumbrado a que lo subestimaran. No era nuevo para él ser despedido, ser menospreciado por quienes creían que su educación o riqueza los hacía superiores. Pero hoy se sentía diferente. Laura, la ingeniera adinerada, había llegado a su humilde taller en su reluciente y caro coche, segura de que no podría resolver el problema. La forma en que lo miraba, como si fuera un simple hombre con una llave inglesa en la mano, le resultaba demasiado familiar, pero se negaba a dejar que lo afectara. Tenía trabajo que hacer, y nadie, por muy seguro o desdeñoso que fuera, podía quitárselo. Laura observaba desde un costado cómo James se ponía a trabajar. Hojeó su teléfono, visiblemente indiferente, y no hizo ningún esfuerzo por ocultar que no esperaba nada más que un fracaso. «Esto va a ser una pérdida de tiempo», pensó, recordando a todos los ingenieros de alta tecnología que no habían logrado resolver el problema. Para ella, todo esto era solo un juego más, otra oportunidad para demostrar cuánto más inteligente era. James no tenía prisa. Sus movimientos eran mesurados y firmes. Sus manos se movían con una precisión experta que hacía que el coche pareciera parte de él. No había pánico, ni reparaciones frenéticas, solo trabajo constante y tranquilo, lo que irritaba aún más a Laura. ¿Cómo podía tener tanta confianza? ¿Por qué no parecía más desesperado por impresionarla? A medida que pasaban las horas, se encontraba levantando la vista del teléfono con más frecuencia. Su curiosidad se despertó a su pesar. No había cometido ni un solo error. De hecho, James no solo estaba arreglando el problema. Estaba explicando poco a poco por qué las cosas no funcionaban y cómo las iba a resolver. Nunca había conocido a un mecánico que pudiera hablar del funcionamiento interno de un coche como si estuviera dando una clase. No era solo conocimiento. Era pasión. La forma en que describía las piezas, la forma en que entendía cada motor como si tuviera personalidad propia. Era algo que nunca había visto en su mundo de ingenieros de alto nivel, donde todo se controlaba por especificaciones y números. James no solo resolvía un problema. Trataba el coche como a un viejo amigo. Se tomaba un momento para golpear el lateral del motor y luego escuchaba un sonido, recorriendo suavemente los componentes con los dedos, casi como si los palpara. «A veces hay que escuchar a la máquina», explicó sin siquiera levantar la vista, percibiendo su mirada inquisitiva. «Te dice que va mal si estás dispuesto a prestar atención». Laura parpadeó un momento, desconcertada. Había oído cosas similares de algunos de sus ingenieros de alto nivel, pero lo decían con una jerga tan técnica que nunca le resonó. James lo dijo, con sencillez, pero con una profunda comprensión que ella no podía ignorar. El tiempo pareció ralentizarse mientras James siguió trabajando, desmontando piezas del coche que antes habían dejado perplejos a sus ingenieros. Ella esperaba que él tropezara, que cometiera un error. Pero allí estaba él, metódicamente encontrando el problema. No pudo evitar sentir una extraña mezcla de admiración y vergüenza. Sus ingenieros de alto nivel, tan bien pagados, no pudieron solucionar el problema. Sin embargo, allí estaba este hombre de un pequeño taller, haciendo lo que ellos no podían, y haciéndolo con facilidad. Cuando James finalmente terminó, revisó el coche por última vez y se apartó,
observando con la mirada el motor ahora. Perfecto. Está hecho, dijo. Simplemente. Laura se acercó, con pasos lentos, como si aún estuviera procesando el hecho de que él realmente lo había hecho. Había esperado que le dieran la razón al verlo fracasar, pero en cambio, había superado sus expectativas. El motor zumbaba suavemente, sin rastro de los problemas que había tenido antes. Era como una máquina completamente nueva. Miró a James intentando encontrar algo, cualquier cosa que decir que le devolviera la presunción que había sentido al llegar. Pero no le salieron las palabras. En cambio, simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados, mirando el coche y luego a él. No pensé que pudieras, admitió en voz baja, casi a regañadientes. James no sonrió. No lo necesitaba. Sabía lo que había logrado, pero no se trataba de presumir. Se trataba de hacer bien el trabajo. Te dije que lo haría, respondió con un tono tranquilo, casi tranquilizador. Ella se mordió el labio y volvió a mirar el coche. La realidad de la situación empezó a calar hondo. No se trataba solo de arreglar un coche. Se trataba del profundo conocimiento, la habilidad y la experiencia. La experiencia que James tenía. Algo que ella había descartado con demasiada rapidez. No esperaba que él cuestionara su visión del mundo. Pero, de alguna manera, eso fue exactamente lo que sucedió. Sus pensamientos se interrumpieron cuando James se aclaró la garganta. Tendrás que pagar las reparaciones, dijo, con un tono firme, pero serio. El orgullo de Laura volvió a estallar, y por un momento lo consideró, discutiendo. Pero luego recordó cómo James había trabajado, su dedicación, su enfoque y la humildad con la que había hecho su trabajo. Nadie podría decir que no se había ganado sus honorarios. En lugar de discutir, asintió y buscó su billetera en el bolso. ¿Cuánto?, preguntó con voz más suave que antes. James le dio un precio justo por el trabajo. No se trataba de cobrar de más, sino de valorar su experiencia. Laura no parpadeó. Le entregó el dinero, pero había algo en sus ojos. Algo que antes no había. Respeto. Gracias, dijo en voz baja, con un tono genuino, aunque todavía con un toque de sorpresa. Te lo has ganado. James asintió, sin necesitar más reconocimiento. Su orgullo no estaba ligado a su aprobación. Se trataba de hacer bien el trabajo. Pero cuando se dio la vuelta para irse, había algo diferente en su voz, algo más que la simple naturaleza transaccional de su conversación anterior. Había un entendimiento tácito entre ellos. Si te gusta esta historia, por favor, dale me gusta. Las semanas siguientes trajeron un cambio inesperado en la relación entre James y Laura. Ella seguía yendo a su taller, no por necesidad, sino por curiosidad. Llevaba su coche a revisiones regulares solo para ver en qué trabajaba James. Cada vez, se quedaba a su lado haciendo preguntas, absorbiendo todo lo que decía, observando la facilidad con la que hacía reparaciones que parecían imposibles. Y cada vez, James le daba espacio para aprender, pero no le ofrecía más de lo que necesitaba. No le importaba impresionarla, pero había algo refrescante en su disposición a aprender. Una tarde, Laura llegó al taller con prisa, su habitual calma reemplazada por otra cosa, algo más vulnerable. Su coche se había averiado otra vez, esta vez en medio de una reunión crucial con un cliente potencial. Su frustración era palpable, pero en cuanto vio a James, esa frustración se transformó en algo más. No puedo creer que esto esté pasando otra vez, murmuró Laura, cerrando de golpe la puerta de su coche. Todo lo que toco se rompe. James la miró, recorriendo su rostro con la mirada. Hubo un momento de silencio, un entendimiento tácito entre ellos. Es solo un coche, Laura. No eres tú, dijo con suavidad. Su voz era tranquila, tranquilizadora, como si le recordara algo que había olvidado. Las cosas se rompen, y eso no refleja quién eres. Laura dudó antes de mirarlo a los ojos. Tienes razón, pero esta vez no sé cómo arreglarlo.
Tengo miedo. James se limpió las manos con un trapo y caminó. ¿Qué te preocupa de verdad?, preguntó, más por curiosidad que por otra cosa. Ella dudó un momento, mordiéndose el labio, antes de hablar por fin. No lo sé. Siento que todo se derrumba. Mi carrera. He pasado tanto tiempo probándome a mí misma en un mundo que no cree en mí, y ahora siento que estoy perdiendo el control. Todo se está desmoronando, pieza por pieza. James la miró, observando el cansancio en su rostro. No solo hablaba de un coche averiado. Hablaba de algo más profundo, algo que solo quienes trabajaban con las manos entendían. La diferencia entre arreglar una máquina y arreglar tu vida era que las máquinas tenían piezas que se podían reemplazar. Las personas no. Has estado luchando mucho, ¿verdad?, preguntó James en voz baja, con un tono amable, no condescendiente. Pero no se trata de arreglarlo todo tú mismo. A veces solo tienes que confiar en alguien para que te ayude a arreglar las cosas. Laura lo miró con una pizca de confusión en los ojos. ¿Qué quieres decir? O sea, no tienes que hacerlo todo sola. No se supone que debas hacerlo, dijo con voz tranquila pero directa. Eres capaz de más de lo que crees. Pero tienes que dejar de pensar que tienes que hacerlo todo sola. Está bien pedir ayuda. Y a veces está bien dejar entrar a alguien. Su mirada se suavizó y, por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió una sensación de alivio, como si alguien le hubiera quitado un peso de encima, aunque solo fuera por un momento. No estaba acostumbrada a sentirse vulnerable, especialmente frente a alguien como James, alguien a quien alguna vez había menospreciado. Pero había algo en su sencillez, en su forma de comportarse, que la hacía sentir que podía confiar en él de una manera en la que no había confiado en nadie más en mucho tiempo. Si este momento te conmovió, por favor, dale un visto bueno. Mientras James se ponía a trabajar en su coche, Laura permaneció en silencio, observándolo con una nueva apreciación. El coche no solo estaba roto. Era un obstáculo en su vida que no había sabido sortear. Y mientras lo veía arreglarlo, con tanta facilidad, se dio cuenta de algo importante. No necesitaba tener todas las respuestas. No necesitaba hacerlo todo sola. Había personas en su vida como James que podían ayudarla. Si tan solo estuviera dispuesta a dejarlas. Cuando el coche estuvo arreglado, James le entregó las llaves sin alardes. Listo, dijo con voz amable pero directa. Laura se quedó allí un momento, con la mano sobre las llaves, la mente dándole vueltas. Podía sentir el peso de su propia vacilación, el miedo persistente de confiar en alguien, de permitirse ser vulnerable. Pero algo había cambiado en ella. Algo pequeño pero significativo. No estaba arreglada solo porque su coche volviera a funcionar. Había aprendido a dejarse llevar, a confiar, y eso en sí mismo era una forma de sanación. Gracias, dijo Laura en voz baja, con la voz más suave que antes. Lo miró, viéndolo realmente por primera vez, no solo como el mecánico que le había arreglado el coche, sino como alguien que le había demostrado que incluso las cosas más descompuestas podían arreglarse, si tan solo nos permitíamos estar abiertos a ayudar. Las siguientes semanas estuvieron llenas de una extraña sensación de cambio. Laura seguía yendo al taller, no solo para que le arreglaran el coche, sino porque había algo en James que no podía ignorar. No solo estaba arreglando su vehículo. De alguna manera, estaba ayudando a reparar partes de su propia vida que ni siquiera se había dado cuenta de que estaban rotas. Aún así, hubo momentos de duda. En el fondo, Laura no estaba segura de estar lista para afrontar sus vulnerabilidades. Había pasado años construyendo muros a su alrededor. Muros hechos de éxito profesional, confianza y la necesidad de demostrar que era mejor que el mundo que a menudo dudaba de ella. Pero ahora, esos muros parecían derrumbarse, y no estaba segura de que quedaría una vez que desaparecieran. Una tarde, al entrar en el taller de James, sonó su teléfono. Era una llamada que llevaba semanas temiendo. Su último proyecto en el trabajo se estaba desmoronando. Los clientes estaban descontentos.
Los ingenieros iban retrasados y la presión aumentaba. Podía oír la frustración en la voz de su jefe al otro lado. Laura, necesitamos solucionar esto. Ahora, prometiste resultados. Si no puedes cumplirlos, no sé cuánto tiempo más podremos mantenerte en este proyecto. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el pecho. Colgó el teléfono con manos temblorosas, mirando la pantalla unos instantes antes de guardarlo en el bolsillo. Estaba acostumbrada a manejar la presión, pero hoy sentía que era demasiada. Sintió una opresión en el pecho y su respiración se volvió superficial. Entró en la tienda, forzando una sonrisa al saludar a James, pero él notó el cambio en ella. «¿Qué pasa, Laura?», preguntó James con voz firme pero preocupada. Ahora podía leerla fácilmente. Se daba cuenta de cuando algo la preocupaba, incluso cuando intentaba ocultarlo. Laura forzó una risa. «No es nada», dijo, negando con la cabeza. «Solo son cosas del trabajo, ¿sabes?». James no se lo creyó. Se acercó a ella, con las manos firmes mientras la miraba a los ojos. «Si algo va mal, no tienes que fingir que no. ¿Qué está pasando realmente?». Hizo una pausa. Los muros que había construido con tanto cuidado empezaban a derrumbarse. Respiró hondo y finalmente dejó escapar las palabras. «Estoy fracasando, James. El proyecto se está desmoronando. Mi jefe está perdiendo la fe en mí y siento que estoy perdiendo el control. No sé qué hacer». James se quedó allí un buen rato, reflexionando sobre sus palabras. Sabía lo que se sentía luchar, sentir que no eras lo suficientemente bueno por mucho que lo intentaras. Pero también conocía el poder de la perseverancia y la confianza en uno mismo. Le puso las manos sobre los hombros con suavidad, con una voz tranquila y tranquilizadora. «Laura, todos fallamos a veces. No se trata de no fallar nunca. Se trata de cómo te levantas. Tienes las habilidades. Tienes el empuje. Pero más que eso, tienes corazón. Solo tienes que recordar que cuando las cosas se ponen difíciles, ya has hecho cosas difíciles antes, y tú también puedes lograrlo». Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas inesperadas. La vulnerabilidad que había mantenido oculta durante tanto tiempo finalmente comenzaba a aflorar. Había pasado gran parte de su vida construyendo una imagen de perfección. Pero la verdad era que no era invencible. No era la ingeniera perfecta, ni la empleada perfecta. Y no importaba admitirlo. «Gracias», susurró con voz temblorosa pero agradecida. «No sé por qué te digo esto, pero nunca nadie me lo había dicho. No tengo que ser perfecta». James sonrió suavemente, absorbiendo el peso del momento. «No tienes que ser perfecta, Laura. Nadie lo es». El silencio entre ellos se prolongó un rato, pero no fue incómodo. Fue como una liberación, como el comienzo de algo nuevo. Laura se dio cuenta de que ya no tenía que cargar con todo sola. No tenía que ser fuerte todo el tiempo. No con gente como James a su lado. Por primera vez en meses, sintió un atisbo de esperanza. No estaba sola en esto. Ella pudo superarlo tal como había superado tantos desafíos. Éxito. No porque todo hubiera salido a la perfección, sino porque había aprendido a pedir ayuda, a aceptar la imperfección y a creer en sus propias capacidades. Y con cada pequeña victoria, el peso que había cargado durante tanto tiempo parecía aligerarse. Su relación con James también evolucionó. Lo que comenzó como un intercambio profesional se convirtió en respeto mutuo y empezó a florecer en algo más. Pasaban más tiempo juntos fuera de la tienda, a veces simplemente charlando mientras tomaban un café, otras veces trabajando en proyectos, aprendiendo el uno del otro. James le había enseñado el valor de la fuerza silenciosa, y Laura, a su vez, le había aportado una nueva perspectiva a su mundo. Se hicieron mejores mutuamente de maneras que ninguno de los dos esperaba. Una noche, mientras estaban sentados en el porche de la pequeña tienda de James después de otro largo día de trabajo, Laura se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida. No se trataba solo del éxito en el trabajo,
ni del coche que una vez estuvo averiado y ahora funcionaba perfectamente. Se trataba de la transformación que había ocurrido en ella, de la silenciosa aceptación de sus imperfecciones, de la confianza que había aprendido a depositar en los demás y del amor que había descubierto por sí misma a lo largo del camino. James la miró con expresión suave y firme. «Has recorrido un largo camino, Laura», dijo, con la voz llena de un discreto orgullo. «Siempre fuiste capaz de esto. Solo necesitabas verlo». Laura sonrió, sintiendo que el peso en su pecho se aliviaba al reflexionar sobre el viaje. «No podría haberlo hecho sin ti, James. Me enseñaste a dejar de luchar contra todo y simplemente existir». James rió suavemente. «A veces la lección más importante es la que no ves venir. Son los momentos de tranquilidad los que más importan». Se sentaron en un cómodo silencio, observando cómo la puesta de sol teñía el cielo de tonos rosas y naranjas. El mundo que los rodeaba se sentía en paz, como si todo hubiera encontrado su lugar. Laura sabía en el fondo que este era el comienzo de algo hermoso, no solo con James, sino consigo misma. Había aprendido a dejar atrás los estándares imposibles que se había impuesto. Y ahora estaba lista para aceptar lo que viniera después. Mientras la noche se acercaba y las estrellas comenzaban a brillar, James se volvió hacia ella con voz suave. «Estoy orgulloso de tú, Laura». Las lágrimas brotaron de los ojos de Laura, pero esta vez no eran lágrimas de frustración ni de duda. Eran lágrimas de gratitud. «Gracias», susurró, «por todo». Con esas sencillas palabras, se dio cuenta de que la vida no necesitaba ser perfecta para ser hermosa. Se trataba de la gente que conocías, las lecciones que aprendías y el amor que dabas y recibías en el camino. Y en ese momento, sentada en el porche con James, supo que tenía todo lo que necesitaba para seguir adelante. Si disfrutaste de esta historia y encontraste esperanza en ella, por favor, dale me gusta, deja un comentario y suscríbete para más historias que nos recuerdan la belleza de las imperfecciones de la vida. A medida que la noche se hacía más profunda, Laura sintió una paz que no había conocido en años. El viaje había sido largo y a veces difícil, pero la había llevado a un lugar de comprensión, a un lugar donde podía ver el valor de todo, de cada desafío, de cada error y de cada persona que se había cruzado en su camino. Y con eso, supo que el futuro estaba lleno de infinitas posibilidades. No estaba simplemente fija.